Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saluda el rabino Mijael Ávila desde la sinagoga Bet Aderech, Casa del Camino, en Cuernavaca, Morelos, México. En este día es el día 13 del mes de Ab, del año 5764. Acabamos de pasar precisamente el ayuno del 9 de Ab. Y en este día 13 de Ab del año 5764, 31 de julio del 2004, nos corresponde una lectura semanal que se llama Baet Hanan. Pronuncien, por favor. Baet Hanan, que significa del hebreo al español y rogué. Baet Hanan. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Devarim 3, 23. Y nos encontramos un pasuk, un versículo corto, que dice así. Devarim 3, 23. Y rogué a Hashem en aquel tiempo diciendo, Baet Hanan el Adonai, Baet ahí lemor. Entonces ahí vemos cómo comienza precisamente este pasuk con la frase y rogué Baet Hanan, o bien podría traducirse también como supliqué, que es lo que significa en esta semana, esta porción semanal. En esta perashá vamos a encontrarnos con una alusión que va a ser un varón, siervo del Eterno, llamado Moshe. Dice el verso 24 de Devarim 3, dice, Señor Eterno, tú has comenzado a mostrar a tu siervo. ¿Sí lo ven ahí? Devarim 3.23, Deuteronomio 3.23. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿No les gustaría decirle eso al Eterno? ¿No les gustaría verlo con sus ojos y decirle, Eterno, tú has comenzado a mostrarme a mí, tu siervo, tu grandeza y tu mano poderosa? Porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga proezas y obras como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Hashem se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo el Eterno, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pixá y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y manda a Yeshua, Josué, y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-Peor. En esta ocasión, este siervo del Eterno llamado Moshe, dice la Escritura que era el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Dice Números 12:3, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, yo no sé si ustedes se hayan alguna vez preguntado si al hombre más manso de la tierra, un siervo fiel al Eterno, no le perdonó sus errores y le impidió que entrara a la tierra prometida y solamente le dio el privilegio de verla de lejos. No sé si alguna vez se hayan preguntado si eso hizo el Eterno con Moshe, ¿qué hará conmigo? Si Moshe, siendo un siervo fiel, el Eterno no le permite, a pesar de que Moshe le ruega y le dice, déjame entrar a la tierra, y el Eterno le dice, no, tú no vas a entrar. Va a ser Yeshua el que va a dirigir a nuestro pueblo a la entrada. Sin duda alguna, yo creo que esta reflexión al respecto de la severidad del Eterno, en muchos de los casos, nos debe de hacer reflexionar al respecto de lo que dice el libro de Mishlech. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno, y de ahí nosotros nos deberíamos de preguntar siempre y de escudriñar nuestros caminos, como bien lo dice el salmista, que debemos de escudriñar nuestro andar. En esta ocasión, la enseñanza que va a recibir Moshe a través del Eterno, vamos a aprender en esta semana un poco acerca de la idolatría, que sería el tema a tratar. Vamos al libro de Devarim, capítulo 1, verso 1. Devarim 1. ¿Cómo es que comienza este libro? Que comenzamos hace, si no mal recuerdo, 2 semanas. Comenzamos precisamente lectura del libro de Devarim. Pero quiero traer a memoria esta parte. Dice ahí, estas son las palabras que habló Moshe. ¿Cuáles son a lo largo de todo este libro varias veces indica esta frase? Concretamente en Devarim 4.15, vamos a Devarim 4.15 ahora.
vean cómo es que Moshe insistentemente les pide a nuestro pueblo que se abstengan de la idolatría. Devarim 4:15, ¿lo tienen? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Hashem habló con vosotros del medio del fuego. Fíjense cómo relaciona Moshe el hecho de que guarden sus almas. Y esto es muy importante porque la idolatría es un pecado que puede llevar al hombre o a la mujer a morir. Verso 16 dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y a todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Hashem tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Si nosotros ponemos o enlistamos lo que el Eterno está prohibiendo, si se fijan concretamente lo que el Eterno prohibió, es hacerse una efigie de varón o de hembra. Obviamente una imagen, una estatua, una escultura, pero concretamente que tuviera el carácter de poder alabarla, adorarla. ¿Sí me explico? Quitarle el lugar que al Eterno le pertenece. Hay por ahí algunos mitos en nuestro pueblo en los cuales aparentemente enseñan que en nuestro pueblo nunca han existido las esculturas. Eso no es cierto. Concretamente, y digo para traer a memoria un caso que si tuviéramos la oportunidad de visitar una de las ciudades importantes en la historia de nuestro pueblo, que se le conoce como la Segunda Jerusalén. ¿Qué ciudad es? ¿A qué ciudad se le conoce como la Segunda Jerusalén? Concretamente una ciudad. Es la ciudad de Toledo, en España. Se le conoce como la Segunda Jerusalén. Si nosotros viajamos a Toledo, está una estatua de uno de los varones que más aportó al conocimiento y a la sabiduría de nuestro pueblo, precisamente Moshe ben Maimón, conocido como Maimonides. Hay una escultura precisamente que recuerda precisamente este varón ilustre. Entonces, no es cierto que en nuestro pueblo no se llevaban a cabo este tipo de esculturas. Es definitivo que la alusión que está haciendo la palabra del Eterno en esta ocasión es concretamente a efigie de varón o de hembra, en primer lugar, que tenga una connotación de quitarle la honra al Eterno. Segundo punto, figura de animal. Obviamente cualquier animal que tenga por objeto adorarlo, alabarle, idolatrarlo, como en el caso precisamente del episodio triste en la historia de nuestro pueblo, cuando hicieron una imagen de ¿qué? De un becerro y lo adoraron, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, de ningún animal. Punto número 3, de figura de ave, no nos deberíamos de nosotros hacer ninguna figura de ave para adorarla. Está incluyendo el águila, está incluyendo muchísimas, obviamente todas las aves conocidas. 4, figura de animal que se arrastre sobre la tierra, o sea, de serpiente o de lo que sea. Y esto debemos de considerarlo obviamente en el sentido de que aún al mismo Moshe, el Eterno le dijo: hazte una imagen, ¿se acuerdan ustedes? Una escultura de una serpiente, que posteriormente cuando nuestro pueblo comenzó a idolatrarla, fue destruida precisamente para que no sirviera de pretexto a la idolatría, ¿se acuerdan ustedes? Pero de alguna manera esa serpiente, esa estatua, esa imagen, fue a voluntad expresa del Eterno, que le pidió a Moshe que lo hiciera. Entonces, aún vemos que escrituralmente nuestro pueblo aún, por voluntad del Eterno lo hizo. Obviamente nunca fue la intención el adorarla, el honrarla, el darle la gloria y quitársela al Eterno, ¿verdad? Vemos el quinto punto, no nos debemos de hacer ninguna figura de pez. El pez concretamente, hubo muchas deidades. Hay una en específica que narra el Tanaj, que se le conoce como Dagón, que precisamente uno de sus sacerdotes utilizaba una especie de gorro, ¿verdad? Era parecido a la boca de un pez, ¿verdad? Muy semejante a un gorro que utilizan hoy en día unas de las religiones predominantes en gran parte del mundo. No, sexto punto, no debemos de hacernos una imagen del sol. La pregunta es, otra vez, ¿es prohibido
tener un cuadro que tenga una imagen del sol? No, no es prohibido. Lo que es prohibido es tener una imagen del sol que sirva con propósitos idolátricos. Séptimo punto, ninguna imagen de la luna, obviamente que sirviera para adorar. Ustedes saben que los astros han sido utilizados precisamente por aquellos adivinos con motivo de prestarles una adoración. Octavo punto, las estrellas. Y noveno punto, el ejército de los cielos, haciendo alusión precisamente a los signos zodiacales, ¿verdad? Los ejércitos de los cielos que están compuestos a través de esas constelaciones, representadas a través de los signos zodiacales, que desafortunadamente nuestro pueblo ha adoptado para sí en muchos de los casos, y los tiene parte de su cultura, no siendo precisamente una práctica recomendable, ¿verdad? Sobre todo porque, no obstante la gente los utiliza para encomendar a sus signos zodiacales su vida, sus designios. Y esto obviamente lo que nos da muestra, al igual cuando una persona pone el designio de su vida en un santo, y detrás de la vida o de las peticiones que le da ese santo, es como esa persona va a encomendar su vida. Es lo mismo en el caso de los signos zodiacales. Entonces, para cualquier historiador debería de ser sorprendente esas prohibiciones. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los cuales se da esta porción de la Escritura, obviamente lo común, lo normal, era que todas las civilizaciones tuvieran no un dios, sino muchísimos dioses, y que obviamente estos dioses en gran medida vendrían a ser representadas por figuras, por imágenes, por esculturas. Esto era lo natural. Yo recuerdo cómo hace algunos años, cuando una vez yo le estaba platicando de esto a una persona, se volteó conmigo y me dijo, es que yo, como hombre, teniendo ojos para ver, yo necesito relacionarme con mi Dios a través de lo que yo veo. Y él por eso justificaba la adoración a sus dioses a través de imágenes, a través de estatuas precisamente de ellos. Entonces, esto ha sido una desviación que el hombre ha tenido. Pero desde luego que esta desviación de ninguna manera ha sido natural. Y digo de ninguna manera porque en los tiempos que floreció los filósofos como Platón, como Sócrates, ellos mismos decían que muchas de las respuestas nosotros las podríamos encontrar en nosotros mismos. Esto es, para alguien que tenga la capacidad de un humano, obviamente cualquier persona, el hecho de caer en el absurdo de adorar algo creado por sí mismo, a todas luces contradeciría la inteligencia de la cual nosotros hemos sido dotados. Si nosotros viéramos a un pez o a una ave que ningún hombre la creó, pero que osara hacer una escultura que representaría a esa ave y después todavía brindarle una adoración, un culto, esto en la lógica humana resulta absurdo, ¿sí? El mismo Rabbi Shaul dice que prefirieron darle culto a las criaturas antes que a ¿quién? Que al Creador. Entonces, lógicamente, humanamente, intelectualmente, adorar a una imagen a todas luces es absurdo. Si alguien de pequeño nunca tuviera ningún contacto con ninguna imagen y de repente tuviera entrar a una civilización que viera que alguien adora una imagen, lo normal, lo natural es que esa persona, ese joven o esa señorita, al momento en que viera eso, tendría necesariamente que llegar a las mismas conclusiones que el salmista. Tienen ojos, mas no ven; tienen oídos, mas no oyen; tienen pies, mas no caminan. ¿Por qué? Porque eso es lo natural. El problema es que el hombre contra natura se fue a adorar a lo creado antes que al Creador. Y por eso dice Rabbi Shaul que el Eterno, por esa desviación en la cual ellos decidieron permanecer, los castiga, precisamente porque dice Rabbi Shaul que creyendo ser sabios se han hecho necios. Entonces, ¿de dónde sale precisamente esta prohibición de parte del Eterno? Obviamente sale, ¿se acuerdan ustedes de Éxodo capítulo 20, versículo 5, Shemot 25, cuando dice al final de dar la declaración al respecto de la idolatría, concluye el pasuk así: porque Hashem es un Dios, es un Elohim fuerte y celoso. Esta palabra celoso obviamente viene a formar parte del atributo del Eterno.
Si nosotros pudiéramos darle un valor de bueno o de malo a la palabra celos, nosotros deberíamos de llegar a la conclusión que los celos en sí mismos, esto es, los celos solos, de ninguna manera tendrían una connotación de malo, sino simple y sencillamente forman parte del carácter del hombre. ¿Por qué forman parte del carácter del hombre? Porque igualmente, esto lo que demuestra es que dentro del carácter del Eterno, Él también tendría esa parte que era inherente a su propio carácter, que los celos. En Devarim capítulo 4, verso 24 dice la Escritura: porque Hashem, tu Elohim, es fuego consumidor, es Elohim celoso. La palabra celos en el hebreo es la palabra caná, y según el diccionario, la palabra celos al español es un interés ardiente o activo por una causa o una persona. Dice el diccionario que los celos es el recelo de lo que uno no tiene o desea, o también de lo que podría ser alcanzado por otro. En estricto sentido, los celos es un ardiente deseo por una causa, por una persona. En este caso, la palabra caná del hebreo, la cual se traduce al español como celos, está denotando una característica propia del Eterno. El Eterno es celoso. ¿Por qué el Eterno no permite la idolatría en medio de nuestro pueblo? Por un carácter propio de Él. ¿Por qué? ¿Cuál carácter es? Ese carácter nos habla acerca de los celos. Esta palabra celos, lo vemos, como ya les había yo dicho, en Shemot 25, donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay pocos, o mejor dicho, hay varios transgresiones a la Torá que desembocan en una consecuencia hacia los hijos. Quiero decirles que dice el Tanaj, y dice bien, que ningún hijo morirá por el pecado del padre. Eso es evidente. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque eso sería injusto. Pero detrás de ello no está implicando que el hijo o la hija, los hijos, la esposa, tendrán una consecuencia como por motivo de una conducta de sus padres. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es como humanamente. El padre toma una mala decisión, una mala inversión, o decide dejar de trabajar. Toda su decisión va a repercutir en una consecuencia para con su familia. Entonces, los pecados de los padres, hay determinados pecados específicos tipificados en la Torá que van a traer una consecuencia sobre los hijos. Y nuevamente aclaro, no van a llevar a los hijos a la muerte, pero sí van a tener una consecuencia nefasta sobre sus hijos. ¿Hasta qué generación? ¿Tercera o cuarta generación? Por eso es que es importante, cuando nosotros empezamos a considerar la vida de poder que el Eterno nos ha dado, que mis padres tienen una consecuencia sobre mi vida. Mis abuelos pueden tener una consecuencia sobre mi vida. Mis bisabuelos pudieran tener una consecuencia sobre mi vida. Y mis, tatarabuelos pudieran tener una consecuencia sobre mi vida. Por eso es que es importante en algunos casos indagar específicamente al respecto de las conductas que tuvieron nuestros antepasados, porque esa conducta bien pudiera estar reflejando sobre nuestra vida una problemática en específico. Ahora bien, en esta parte, obviamente la palabra celos, por la cual el Eterno nos prohíbe que hagamos idolatría, incluye dos cosas muy importantes. Si ustedes ven nuevamente el verso 5 de Éxodo 20, la idolatría implica dos cosas básicas. Esto lo debemos de tener bien claro. ¿Cuáles son las dos cosas básicas que van a llevar de la mano la idolatría? Fíjense ahí en el verso 5 cómo dice: no te inclinarás a ellas. Y la segunda cosa que viene de la mano, ni las honrarás. ¿Sí está claro? Hay dos cosas muy específicas que nos van a denotar si una persona está cayendo en idolatría. ¿Cuál? El inclinarse y el honrar. La pregunta es, ¿qué connotación tiene la palabra inclinarse y qué connotación tiene la palabra honrar? Bueno, concretamente la palabra inclinarse en el hebreo shahá. Shahá es la palabra hebrea para inclinarse. Esta está representando una adoración a través de un acto físico. Esto es, cuando yo me inclino,
estoy denotando un sometimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Ante algo o alguien. No lo debemos de confundir, porque en muchas de las culturas, incluyendo la de nuestro pueblo, era práctica habitual que las personas se inclinaban por demostrar respeto. ¿Sí estamos de acuerdo? Se inclinaban ante los reyes, se inclinaban ante los padres, y no toda forma de inclinarse podría estar aludiendo a una práctica idolátrica. Eso lo debemos de tener bien claro. En la escritura, en el Brit Hadashah, cuando habla acerca del establecimiento de nuestro Mesías como rey, específicamente dice que ante él toda rodilla se doblará. Obviamente está denotando una práctica escritural de sometimiento de las personas. Pero detrás de ello, el inclinarse, que vendría a ser la palabra shahá, precisamente ante algo que es objeto de culto, está implícitamente dando a entender un sometimiento a. ¿Sí me explico? O sea, esto es, si bien una persona, dice la escritura que nosotros ante las canas nos tenemos que parar. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en ese momento estamos mostrando una actitud de sometimiento, de respeto, de honra hacia la persona. Y eso es perfectamente válido. No así cuando algo es objeto de culto y la persona entonces se inclina, pero detrás de ese acto físico está demostrando un sometimiento. ¿Sí me explico? Esto es, si el ídolo tal lo que está pidiendo es que en determinado día del año se le rinda una fiesta, como sucede en los pueblos de América, obviamente, y tú te presentas ante esa fiesta y te estás inclinando, estás considerando precisamente sometimiento a algo que es objeto de culto. En ese tenor viene la palabra shahá. Ahora, detrás de la palabra honrar, en el hebreo es la palabra abat. Abat. En este caso estoy trayendo del Shemot, capítulo 20, verso 5, del hebreo al español, abat, que obviamente significa, es un verbo que significa servir. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay muchas veces la gente aquí cuando está adorando a los diversos tipos de vírgenes, porque no es una verdad, no es Miriam, no se llama Miriam, sino se llama Guadalupe o se llama cualquiera de ellos, muchas veces caen en el engaño de decir, no, es que yo no la adoro, yo la venero. ¿Sí estamos de acuerdo? Y detrás de esa palabra venerar, están creyendo que no están brindándole eso. Aquí en estricto sentido la palabra de Shemot 25 abat, el verbo servir, está implicando obviamente que detrás no es literalmente honrar, sino es literalmente servir. Entonces, a un ídolo yo no le voy a demostrar mi sometimiento, como sucedió, ¿se acuerdan con Daniel? ¿Sí se acuerdan que le presentaron la estatua? Y él lo que nunca quiso, ¿qué fue? Eso era objeto de culto. Entonces, él no se debía de inclinar. ¿Sí me explico? Pero, desde luego, no nada más inclinarse, sino además servirlo. Entonces, cuando la gente sale a hacer procesiones, lo que están implicando detrás de esas procesiones, ¿qué es? Es un servicio. ¿Por qué? Porque están dando su tiempo, están dando su esfuerzo, en muchos de los casos están dando dinero, y eso lo que está implicando precisamente es un servicio. Ahora bien, si el Eterno es un Elohim, es una autoridad que refleja sobre nosotros que Él es celoso, vamos a ver Éxodo 32:8. Aquí concretamente el Eterno está hablando acerca de nuestro pueblo, en el episodio que habíamos hablado acerca del becerro de fundición, y dice Éxodo 32:8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Esta palabra nuevamente es la palabra shahá. Fíjense cómo la traducen diferente. Allá fue inclinado y aquí la tradujeron como adorado. En estricto sentido es la misma palabra shahá. ¿Qué estaba implicando que hicieron delante del becerro? Que se inclinaron con objeto de servirle, ¿verdad? Ahora, el Eterno lo que hace es que transfiere al hombre precisamente esta parte del carácter, y los celos pueden ser utilizados de una manera incorrecta o bien de una manera correcta. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Eliyahu? Dice la escritura en primera de Melahim, Reyes, o Aleph Melahim, Reyes 19:13, y dice, cuando yo, Eliyahu, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces tú, Eliyahu?
Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno, dice, de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En este caso de ese atributo propio del Eterno, Eliyahu también experimenta esos celos. ¿Se acuerdan ustedes el caso de nuestro rabino Yeshua Mashiach? Cuando él entró al Beit HaMikdash y se enfureció y dijo, porque mi casa es casa de oración. Y entonces quitó a todos los cambistas, a todos los vendedores que precisamente estaban en los atrios del Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque lo que tuvo fue celos de las cosas del Eterno. Entonces, a lo largo de la historia de nuestro pueblo, por supuesto que estos celos se han manifestado, y se han manifestado para bien, tanto como para mal. Ahora bien, el Eterno, siendo celoso, transfiere ese carácter propio a los hombres, y en el cual los hombres también podemos experimentar celos. Bien, detrás de ello, el Eterno, lo que nosotros encontramos a partir de lo que vendrían a ser los celos en la Torah. Vean Devarim 6.14, por favor. Devarim 6.14. Nuevamente habla acerca de la palabra caná, que es celos. Devarim 6.14. Dice ahí, no andaréis en pos de ¿qué? De dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Elohim, caná, celoso, ¿sí lo ven? Dice, Hashem tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Hashem, tu Elohim, contra ti, y te destruya sobre la tierra. Pero fíjense cómo dice la Biblia, no andaréis, del hebreo yalak, que es ir en pos, caminar hacia. Entonces, si bien es cierto, los ídolos están puestos, lo que el Eterno nos ilustra a través de su palabra, es que nosotros no debemos de inclinarnos, no debemos de servirlos, pero tampoco debemos de ir en pos de. Si alguien te dijera, oye, ¿qué te parece? Vamos a ir a la procesión, vamos a ir caminando a la villa. Ya sé que tú no crees en eso, pero acompáñanos, es muy padre el viaje. ¿Eso estaría correcto? De ninguna manera. Es yalak, es ir en pos de. Entonces, haciendo un resumen de esto que les he compartido, en primer lugar hemos visto que Hashem es Elohim celoso, que además de ello, Él no desea que hagamos ninguna figuras que representen a su creación, pero no por el hecho de crear una figura, sino por el hecho de adorarlas, de prestarles un servicio. 3, si los padres caen en idolatría, el Eterno iba a visitar su maldad hasta la 3ª y 4ª generación. 4, no debemos de inclinarnos a los ídolos mostrándoles sumisión. 5, no debemos de honrar a los ídolos prestándoles un servicio. Y 6, no debemos ir en pos de los ídolos. Esto es, no debemos buscarlos. Ahora, hasta aquí son 6 puntos los cuales he puntualizado a lo largo de esto que he compartido. Pero quisiera ir a esta reflexión final. Devarim 4.15, por favor, Deuteronomio 4.15. Fíjense cómo dice la escritura ahí, Devarim 4.15. Guardad pues, ¿qué dice? Mucho vuestras almas. Del hebreo nefeshot. El singular es nefesh y el plural nefeshot. O sea, está hablando de las almas. Cuando una persona pierde su alma, obviamente esa persona muere. Eso nos debe de quedar claro. No hay una persona que no tenga alma y esté viva. Cuando el alma deja a la persona, luego entonces la persona muere. Entonces fíjense bien, dice ahí, guardad pues mucho vuestras almas. ¿Por qué debemos de guardar vuestras almas o de qué debemos de guardarlas? Dice, pues ninguna figura visteis el día que Hashem habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Por qué relaciona el Eterno la palabra almas con la idolatría? Por una sencilla razón. En Bereshit capítulo 2 verso 7 dice la escritura que dice literalmente, entonces el Eterno, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, Neshama de Hayá, de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí se acuerdan ustedes? Así lo dice.
Cuando el Eterno lo que hace una vez que da vida al hombre, lo que hace es que sopla de su Neshama y le da ese algo que lo diferencia de todos los seres vivos. Un animal, una vaca, tiene un nefesh, tiene un alma. Un perro tiene un nefesh, tiene un alma. Pero el hombre también tiene un nefesh, tiene un alma. ¿Qué es lo que le diferencia a la vaca o al perro del hombre? Que el hombre tiene nefesh, ese aliento que el Eterno le sopló. Una vez que le sopla el Eterno ese aliento, obviamente lo que provoca es que ya sea un nefesh, un alma viviente. Una vez que el hombre es un ser, un alma viviente, ahora lo que pasa es que el Eterno le dice, le da una explicación y le dice, Levítico 17:11, vamos a Vaikra 17:11, dice el Tanaj, porque la vida, y ojo, ahí no tradujeron del hebreo hay, ¿qué significa? Vida. Ahí, al traducirlo al español, porque la vida, en el hebreo no se encuentra la palabra hay. Y esto debemos de considerarlo cuando leamos en el hebreo, en el español del Tanaj, la palabra vida, me refiero del Tanaj, de lo que le han dado por llamar Antiguo Testamento. Cuando leamos la palabra vida, no siempre en el hebreo está hablando de la palabra hay, sino la palabra nefesh, que es la que se traduce como alma. Y aquí quiero explicarme bien. ¿Por qué yo digo que nefesh es alma? Porque concretamente en Devarim capítulo 6, desde el versículo 4, en Deuteronomio 6:4, cuando habla acerca de que oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, dice, y amarás al Eterno tu Elohim con todo ¿qué? Tu corazón, del hebreo levav o lev, con toda tu alma, y ahí emplea la palabra nefesh. Ahí no está empleando la palabra hay, ni está empleando la palabra ruach. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esto es, con nuestro ruach podemos amar al Eterno. Habría que encontrar un capítulo y versículos y con mi ruach puedo amar al Eterno, con mi espíritu. La Biblia es muy enfática, dice que cuando nosotros conocemos del Eterno, un espíritu venimos a ser con Él. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿con qué podemos amar al Eterno? Con nuestro corazón, con nuestra nefesh, con nuestra alma. Entonces, ¿qué dice Levítico 17:11? Porque no la vida, sino el alma de la carne, ¿en dónde se encuentra? En la sangre, del hebreo dam. A ver, pronuncien dam. Dam es la palabra hebrea para sangre. Entonces, hemos explicado recientemente varias veces que el alma del hombre se encuentra concretamente en la sangre. Cuando una persona muere, se queda sin sangre. Y eso es indicio de que la persona ya está muerta. Ahora, he dicho recientemente, el alma no es sinónimo de sangre, porque sangre es dam y alma es nefesh. Sin embargo, el nefesh encuentra un lugar físico, que es el alma, que es donde se encuentra. De tal manera que cuando la persona muere y la sangre se seca, ya el nefesh no tiene un lugar físico en donde estar, y lo que sucede es que tiene que regresar ¿a dónde? Al Eterno, que fue el que la dio. ¿En qué momento? No lo estoy estableciendo, pero de que va a regresar, tarde que temprano va a regresar. ¿Sí? Entonces dice aquí, porque la vida, el nefesh, el alma de la carne, ¿en dónde se encuentra? En la sangre. Y dice que esa sangre, dice ahí, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, del hebreo nefashot. ¿Sí? O sea, esto es, ¿por qué el Eterno cuando destina que los korbanot, los sacrificios, para perdonar los pecados, concretamente los korbanot de pecados, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama el corbán que se hacía por el pecado? Hatá, que eran ese corbán, hatá, el sacrificio que se hacía por el pecado. Cuando había un sacrificio por el pecado, necesariamente estaba implicando que una vida de un ser vivo debería de quitarse. Entonces, imaginémonos que de repente llegaban con el cordero. Lo que hacía es que la persona le ponía la mano sobre el cordero, el cohen lo degollaba, y entonces colgaban al animal, y lo que estaba sucediendo es que su alma empezaba a derramarse, ¿verdad? Lo que estaba tratando de demostrar el Eterno detrás de ese derramamiento es, tú por el pecado que cometiste,
te estoy ilustrando que la consecuencia de ese pecado era el quitarle la vida a un ser vivo. ¿Cómo lo demostraba? A través de quitarle la sangre. Pero esto iba a ser un símbolo. ¿Por qué? Porque la persona que había transgredido, en estricto sentido, después de haber cometido la transgresión, el pecado, dice el Brit Hadashah, que la transgresión, el cometer pecado, da como consecuencia la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el animal se quedaba sin vida, y con ello era una imagen simbólica de que eso que se estaba quedando sin vida estaba siendo un sustituto de la persona que al cometer pecado le correspondía quedarse sin sangre. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces la sangre de ese animal le vendría a dar vida simbólicamente a la persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Es, de repente llegaba una persona muerta. ¿Por qué muerta? Porque había transgredido. Y la paga del pecado, ¿qué era? La muerte. Entonces, al ofrecer ese animal inocente y que se derramara su sangre, detrás de ello lo que estaba sucediendo es que ese animal se quedaba sin vida para darle vida a la persona. Eso es lo que sucedió con Yeshua Mashiach. Él sube al madero, se queda sin sangre, esto es sin vida, para que a través de su vida nosotros tuviéramos ahora vida. Y todos aquellos que hemos sido redimidos a través de ese Mesías, quiero decirles que la vida que nosotros tenemos es una vida judía, porque fue de un varón judío, concretamente de una tribu, de la tribu de Judá, y que los más estrictos dicen es que los judíos solamente son de la tribu de Judá. Pues bueno, ese rabino, Yeshua, que nosotros lo consideramos nuestro Mesías, dio su vida en redención por nosotros, y esa vida esa vida que concretamente se ve reflejada a través de su sangre, es una sangre judía. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, una vida se paga con otra vida. Fíjense cómo esto es nuevamente lo más justo de lo justo, lo que veíamos en el Tanaj la vez pasada. Ojo por ojo, diente por diente. Y en esta ocasión la vida del animal representaba precisamente la carencia de la vida de la persona, y al momento en el cual el animal era sacrificado, la persona entonces simbólicamente vendría a adquirir vida. ¿Correcto? Ahora, todo aquello que no tiene sangre, luego entonces está muerto. ¿Sí? Estoy hablando de los mamíferos. Todo aquello que no tiene sangre entonces está muerto. ¿Correcto? Ahora, si nosotros tuviéramos una imagen, una escultura que se adorara, les pregunto yo, ¿tienen sangre? No. ¿Verdad? No tienen sangre. Y luego entonces están muertos. No tienen vida. Todo lo que no tiene vida obviamente está muerto. Entonces cuando traemos a un objeto para adorarle, detrás de ese objeto, si bien es cierto, es pecaminoso porque el Eterno es celoso, porque el Eterno nos pide que no lo adoremos, pero las implicaciones, el trasfondo que hay detrás de la idolatría, no nada más queda en la infidelidad, no nada más queda en que el Eterno no le gusta, no nada más queda en que el Eterno es celoso, sino lo más profundo que hay detrás de la idolatría es que una persona está ofreciendo un culto a alguien que está vivo, a algo que está inanimado, que no tiene vida. Y entonces yo tengo la alternativa de adorar a algo que es el dador de vida, o adorar a aquello que no tiene vida. ¿Por qué el Eterno aborrece la idolatría y por qué es un pecado de muerte? Ok. En lugar de traerme un sacrificio que esté implicando que a través de la pérdida de esa sangre tú adquieras vida, tú me estás trayendo algo que no tiene vida. Con eso no pagas. Con eso no pagas tu pecado. Y al no pagarlo, ¿qué es lo que le merece a la persona que cae en idolatría? Muerte. Entonces ya no tenemos a un muerto, tenemos ahora a dos muertos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora ya tenemos a dos muertos, porque cuando vendrían a ofrecer un sacrificio jatá por el pecado, el animal que estaba vivo se quedaba sin sangre y simbólicamente estaba demostrando ese sacrificio perfecto de Yeshua, y ahora ya adquiriría vida. Pero cuando vengo a ofrecerle un sacrificio a algo inanimado, a algo que no tiene vida, no estoy satisfaciendo la justicia del Eterno. Y al no satisfacerlo, aguas, advierte la Escritura: guarden mucho vuestras almas.
Porque detrás de la idolatría, lo que merece todo idólatra es la muerte. Les pregunto yo, esta idolatría y toda esta enseñanza, debemos de considerar nosotros que no es para aquellos que no son hijos. No es para aquellos que no son hijos. ¿Es para quiénes? Es que cuando leemos acerca de la idolatría decimos, no, yo no idolatro a imágenes. Pero la pregunta es, tal vez no idolatras a imágenes, pero sí idolatras tu vehículo, o si idolatras tu casa, o si idolatras a tu esposa, o a tu esposo, o a tu hijo, o a tu hija. ¿Sí me explico? O a tu carrera, o si idolatras a tus bienes, o si idolatras, a final de cuentas, ¿a quién tienes en primer lugar en tu vida? Y a quien tengas en primer lugar en tu vida, a final de cuentas, ese es tu ídolo. ¿Sí? Cuando llegamos y decimos, no, es que hoy no tengo ganas de ir a la Bet Knesset, ¿a quién estás poniendo en primer lugar? ¿Al Eterno? ¿O a tu vientre? ¿O a tu cansancio? ¿O a tu cuerpo? ¿A quién estás poniendo en primer lugar? ¿Sí? Si lo llevamos esto a todos los aspectos, ya no dijéramos del tiempo. La pregunta es, entre semana, ¿cuántas horas ustedes le dedican al Eterno? Ahora, si yo les dijera, ¿cuántos vieron una película esta semana? No levanten la mano. Pero ¿cuántos vieron una película que pudiera durar entre 1 hora 40, 2 horas, y hay películas que se exceden y duran hasta que cerca de 3 horas, ¿no? Vamos a suponer una media, una película de 2 horas. Les pregunto yo, ¿ustedes en la semana se pasaron 2 horas en comunión con el Eterno en cualquiera de las formas que nos podemos relacionar con Él? Y si no, entonces en nuestro tiempo, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿Sí? Y esto, llevémoslo a todo. Si hablamos de tiempo, si hablamos de dedicación, de objeto, de quién está en primer lugar, si hablamos de dinero, ¿sí estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Entonces, detrás de todo esto, yo quiero decirles una cosa, la idolatría la puso el Eterno no para aquellos idólatras que están afuera. Eso nos debe de quedar bien claro. El Eterno legisló la idolatría no para ellos. ¿Para quiénes? Para mí. Digan, para mí. Y pudiéramos decir, no, es que yo nunca voy a ser idólatra. Cuidado, porque no en balde el Eterno lo legisló. Cuidado, porque no en balde nuestro pueblo cayó en idolatría. Nosotros podemos ser tan susceptibles de caer en idolatría como no tenemos una idea. ¿A quién le servimos? Les pregunto yo. ¿Ante quién nos inclinamos? Vamos a suponer, voy a poner un caso extremo, que de repente venimos nosotros a la Bet Knesset Shabbat con Shabbat, y resulta que en este día hubo una invitación de unos 15 años de una prima, y al siguiente también hubo otra invitación de una boda de otro familiar, y al siguiente hubo otro. Estoy poniendo un caso exagerado. Detrás de ello, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿El quedar bien con la gente o el quedar bien con el Eterno? Estoy poniendo de un caso de un 100%. De ahí que, amados del Eterno, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la idolatría estamos susceptibles de caer todo. Y yo les pregunto ahorita, por favor, si su tiempo no lo están poniendo al servicio del Eterno, si su intelecto no lo están poniendo al servicio del Eterno, si su dinero, sus bienes, sus cosas no lo están poniendo al servicio del Eterno, vamos a tener que tener mucho cuidado. Tenemos que examinar nuestra vida y a ver en dónde está nuestro corazón. Les voy a decir una cosa. Si cuando de repente te enojas, lo primero que te sale es una leperada y no una bendición, lo primero que tienes rebosante en tu corazón es eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si cuando te enojas lo primero que te sale es eso, dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué estamos llenos? Les pregunto yo, examinémonos mucho de lo que hablamos. En el día a día, con tu familia, ¿hablamos acerca de las cosas del Eterno o no? Y si no hablas acerca de las cosas del Eterno y hablas de todo lo que quieras y mandes y menos de las cosas del Eterno, aguas. Porque lo más probable es que en tu corazón no tengas ni pizca de las cosas del Eterno. ¿Me explico o no me explico? Si nos juntáramos nosotros, que tenemos afín y que tenemos un mismo Padre, y de repente nos juntamos, y lejos de hablar de las cosas del Eterno, nos juntamos nada más para murmurar, para chismear, para
para hacer rejilut o la shonara o estar hablando acerca del fútbol, que es bueno hablar acerca del fútbol. No es cierto. Digo, es parte del ocio en el cual muchas veces el hombre se puede dar en cualquiera de las cosas. Pero yo a lo que voy es que si nosotros nos reuniéramos nada más para efectos de poder hablar otras cosas, pues nuevamente, o sea, nuestro corazón está lleno de eso. Entonces, les voy a dejar una tarea esta semana. Y esta tarea va a ser que cada uno de ustedes examine al menos 2 días completos. ¿Cuánto durante esos 2 días habló del Eterno? Otra vez, la tarea es al menos 2 días de esta semana, en el transcurso de esos 2 días, ¿cuánto hablamos acerca de las cosas del Eterno? Porque podría decir, no, es que el miércoles me encontré un hermano y estoy hablando acerca de las cosas del Eterno. Y el lunes, y el jueves, y el miércoles, ¿qué pasó? ¿Se entendió la tarea? Espero que los que nos estén escuchando, por favor, destinen estos 2 días para examinar lo que dicen, y detrás de ello, en gran medida, les evidenciará en dónde se encuentra su corazón y en dónde se encuentra sus prioridades de su vida. Y espero que detrás de ello, la prioridad, al igual que para cada uno de nosotros, siempre sea el Eterno. Desde la sinagoga Beth Derech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.